En este episodio de Guillermo a Fondo. Algo que en un país con el 80% de católicos, México es el primer país en América Latina donde ser sacerdote es peligrosísimo. Así como ser periodista es peligrosísimo, México es el primer país en América Latina y puedo decir que uno de los primeros en el mundo, ¿verdad?, con más agresiones contra el clero, contra los sacerdotes. Llegamos a ti por cortesía de Carnicería La Madrileña. Más de 80 años brindando calidad y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el periodista Guillermo López Portillo. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de su podcast Guillermo a Fondo. Ya estamos en la segunda temporada. Gracias por estar con nosotros. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Como saben, siempre me ha gustado reportear y seguir investigando todos los temas periodísticos, entre ellos el de la violencia, ¿no? ¿Qué ha pasado en particular? La violencia contra los sacerdotes, como muchos otros sectores de la sociedad también sufren, y vamos a hablar con un especialista en la materia, también documentalista, es un padre, es un sacerdote, y vamos a tener este día su presencia. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenidos. Saludos a todo el auditorio y gracias por estar aquí en tu casa. Muchísimas gracias. Estamos en el Centro Católico Multimedial, estamos en la zona de Tasqueña, aquí cerca de la central de autobuses del sur de la ciudad, y me sorprende encontrarte el padre Omar Sotelo Aguilar, para servir. Omar Sotelo, que me ha sorprendido, padre, el trabajo que has hecho, porque te has centrado en algunos de los temas que preocupan más a nuestra sociedad, a los católicos en general y a todos, ¿no? Entonces, vamos a hablar, si te parece, algunos de los temas que vamos a tocar es cómo estás comunicando, ¿no, padre? Porque estás tocando algunos de los temas más dolorosos que tenemos en la sociedad, como la presencia del crimen, ¿no? El crimen organizado y los jóvenes, es un tema que ustedes han tocado. Y incluso has estado haciendo producciones, has estado haciendo documentales y, en primera, ¿por qué estas preocupaciones, padre, por estos temas que nos duelen en la sociedad mexicana? Mira, Guillermo, nosotros en el Centro Católico Multimedial tenemos un objetivo muy claro, ¿no? Hablar a todos de todo, pero cristianamente. Y este mensaje es importante porque, lamentablemente, en los últimos años, como todos sabemos, fenómeno creciente de la violencia nos ha alcanzado a todos. Y es un fenómeno que de alguna u otra manera ha dejado una huella muy marcada ya en generaciones. Eso ya es una cosa preocupante, porque no estamos hablando de 1 ni 2 años. Sí, y se puede decir que cuando yo empecé a reportear hace ya más de 3 décadas, que la verdad es que ya para la nueva generación ya estoy ruco, ya estoy grande de edad, pero sí, eso es lo impresionante, que veía yo las extorsiones, veía yo los secuestros, veía yo que estaban ejerciendo violencia contra algunos sectores de la sociedad, los feminicidios, que en ese momento tal vez no se llamaban así. Pasaron más de 30 años, padre, que llevo reportando, y lo seguimos viendo en nuestra sociedad y en los otros países con los que estamos vecinos. No, y a nosotros como mexicanos es un fenómeno que, como te digo, ya empezó a pasar las fronteras generacionales y lamentablemente para muchos de las generaciones más jóvenes es un tema que incluso se ha vuelto hasta generacional. Los muchachos dicen, es que yo quiero ser como estos, yo quiero ser como aquel, como este narco, yo quiero tener mi metralleta, quiero tener mis carros, quiero tener mis mujeres, inspiracional, y esto es peligrosísimo. Y precisamente nosotros decimos, bueno, ¿por qué?
¿Por qué está pasando esto? Y como tú dices, has mencionado, nosotros hemos tocado el tema de la violencia contra los sacerdotes en México. Algo que en un país con el 80% de católicos, México es el primer país en América Latina donde ser sacerdote es peligrosísimo. Así como ser periodista es peligrosísimo, México es el primer país en América Latina y puedo decir que uno de los primeros en el mundo, ¿verdad?, con más agresiones contra el clero, contra los sacerdotes. Sí es preocupante, padre, que tengamos liderazgo vergonzosamente en asesinatos y en violencia contra algunos de los sectores, pues que eran o son claves en la sociedad, como periodistas, como sacerdotes y defensores de derechos humanos. Sí. Estamos en unos niveles altísimos. ¿Nos podrías dar algunas cifras de cómo estamos ahora en los números que tú has venido recogiendo desde hace ya algunos años? Sí, mira, tan solo te voy a decir esto, ¿no? Un cardenal asesinado, 60 sacerdotes asesinados, un diácono, 4 religiosas, 9 laicos, una periodista católica, 95 hechos aislados de agresión contra la Iglesia Católica. En los últimos años, 26 templos católicos a la semana son violentados, profanados, robados, de alguna u otra manera atacados, ¿verdad? En el último sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad?, hubo ciertamente 10 sacerdotes asesinados, pero también hubo 10 sacerdotes que fueron violentados. Y es el primer sexenio, después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en donde tuvimos 7 obispos que fueron violentados, detenidos por células de crimen organizado, asaltados, algunos golpeados, amenazados. Y el caso, por ejemplo, más emblemático que se dio también hace poquito, Monseñor Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, quien has de recordar, un hombre que hizo un trabajo fuertísimo allá en Chilpancingo, tratando de pacificar su región, y que nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo. Con gran contundencia manifestó: Guerrero es un estado gobernado por el crimen organizado. Nosotros trabajamos en tierra de narcotraficantes. Así lo dijo Monseñor Rangel. Esas palabras, yo estoy segurísimo que le costaron inclusive el señalamiento, y por eso, ¿verdad?, hace unos días, ¿verdad?, lo quisieron asesinar. Lo difamaron inclusive, diciendo que lo habían encontrado en un hotel, que lo habían encontrado con ciertas sustancias, ¿verdad?, afrodisíacas, ¿verdad?, para la disfunción eréctil, y que lo habían encontrado con una persona del sexo masculino. Ajá. Obviamente todo eso no hubo ninguna prueba, ningún señalamiento, sino que detrás de ello pues obviamente había algo que sí tiene que responder al trabajo que durante muchísimos años este hombre hizo en su diócesis allá en Chilpancingo, Chilapa, ¿no? ¿Repites el número de sacerdotes asesinados, no sé, hace un sexenio, el sexenio pasado, y en lo que va de este? Mira, nosotros hemos contabilizado desde 1993, con la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, hasta la fecha, cerca de 80 casos, ¿verdad?, de sacerdotes y religiosos asesinados, ¿verdad? Los casos más fuertes, o sea, hemos visto cómo incluso a lo largo de los sexenios se fueron agudizando. Tan solo en el periodo de Felipe Calderón, ¿verdad?, tuvimos 19 casos, y en el periodo de Enrique Peña Nieto 26 casos de asesinatos de sacerdotes. En el último sexenio fueron 10 asesinatos de sacerdotes, pero también 10 atentados contra sacerdotes que fueron golpeados, secuestrados, afortunadamente están vivos, y 7 obispos que fueron atacados. A esto la contabilidad de 26 templos a la semana, profanados, robados, atacados de alguna u otra forma, ¿no? Digo, las mismas cifras. Las cifras a veces son demostrativas y a veces no nos dice nada. Lo que sí nos dice es cómo un sacerdote vive en un municipio, en un ejido, y él está pasando constantemente en donde hay un grupo que está poniendo un retén. Entonces, el sacerdote
está exponiéndose día con día a este control de estos grupos. Exacto, Guillermo. Mira, yo creo, a ver, yo también soy enemiguísimo de las cifras, porque las cifras son frías. Detrás de cada asesinato hay un hombre. Un hombre con proyectos, un hombre con deseos, sí, con sueños. ¿Y qué tal? A veces ya no lo matan, pero con una amenaza, con lo que le ocurrió al obispo de Guerrero en el estado de Morelos, pues quizá es un atentado contra su dignidad, o quizá es un atentado para decir, yo voy a seguir siendo obispo, o sea, esto me mandó Dios, o sea. Sí, no, y a dónde hemos llegado. Y aquí es donde nosotros hemos focalizado, yo creo que lo importante de la investigación que en el Centro Católico hemos hecho, y lo importante es que detrás de estos números hay personas, y de ahí nosotros pudimos detectar el por qué están asesinando sacerdotes. ¿Cuál es la causa? ¿No? Detrás de cámaras platicamos que te decían, ¿y por qué los matan? Sí, algunos dicen que a lo mejor son resultado de esta violencia pues desenfrenada que se da en México, pero un sacerdote como un periodista son de alguna u otra manera, ¿verdad?, líderes de opinión. Y un sacerdote en su zona parroquial es un estabilizador social. Esto es importantísimo, Guillermo, porque fíjate que un sacerdote no solo presta en la comunidad un servicio espiritual, sino que el servicio de la parroquia va más allá del servicio espiritual. La parroquia también es un centro de ayuda a migrantes, derechos humanos, ayuda a aportaciones médicas, educativas, asesorías de otro nivel. Inclusive en algunas regiones, te voy a platicar, algunas parroquias incluso tienen hasta como proyectos de bolsas de trabajo. Tuvimos el caso de una comunidad en Veracruz, en donde los jesuitas estaban desarrollando proyectos para que gente pudiera encontrar trabajo de una manera ordenada, con respeto a derechos humanos y demás, en algunos otros países. Obvio, esto compite con el crimen organizado, a tal grado que el organizador de estos proyectos fue amenazado, y me acuerdo, por eso tuvimos el caso, un amigo de él, sacerdote, fue a visitar a este padre. Y entonces, estando ahí platicando, ellos tienen una radio allá en la zona alta de Veracruz, y entonces estaban ahí platicando, el padre el que fue a visitar, le dice, ya me voy, y el padre le dice, mira, te presto mi carrito, pero que te lleves a la casa, yo llego después. El padre que lo fue a visitar agarra su carrito, un bochito, y se va a su casa, y en el camino lo quieren detener forzosamente, y el padre pues se espanta y le dispararon a la cabeza. Afortunadamente el padre, como el carrito corrió, pues salió vivo, pero el atentado era contra el padre que había organizado este proyecto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, le dispararon al visitante, sí, pero iban contra el organizador. Exactamente, sí. Ajá. No quiero dejar de mencionar el asesinato de estos 12 jesuitas en la Tarahumara, que sí nos marcó también. El padre Gallo y el padre Morita. Así es. Estos dos padres, el padre Javier Campos y el padre César Mora, que pues también fue un punto de inflexión. ¿Qué pasó con este crimen? ¿Por qué ocurrió? Sí, mira, este crimen ciertamente, como todos los otros, son importantes. Yo creo que el lamentable asesinato del padre Gallo y del padre Morita, que se dio en circunstancias en donde una persona pues intoxicada, como este hombre, el Chueco, ¿no?, que le decían, va y envalentonado trata de matar a otra persona, los padres tratando de proteger a esta persona que iba persiguiendo el Chueco, pues se envalentona y los asesina y se lleva los cuerpos y hace todo un desastre. A Chueco después lo matan. Sí, sus propios. No pasa mucho tiempo en que es asesinado. Es asesinado, pero no por... O sea, no es las autoridades quien dan con él. Es gente del mismo crimen organizado quien extermina. ¿Por qué? Porque pues el padre Gallo y el padre Morita eran trabajadores de una zona tarahumara durante mucho tiempo, en donde pues obviamente habían ejercido un trabajo extremadamente buenísimo, ¿no? Pero detrás del asesinato del padre Gallo y del padre Morita hay una triste y larga historia de otros hombres sacerdotes que lamentablemente no se daban a conocer,
Digo, padre, el asesinato de los jesuitas marcó una cosa muy importante y obviamente se dio un auge interesante. Ahora, ¿qué pasa concretamente con un sacerdote que llega y lo mandan, la diócesis lo manda después de que mataron a alguien? Este sacerdote va a poder hacer su función, su ministerio, sus misas de manera normal o va a traer alguna protección o va a estar la Guardia Nacional o el Ejército o se puede seguir con una labor eclesiástica después de esto. Qué bueno que platicas esto, Guillermo. Mira, yo platicando con muchos amigos sacerdotes, nos dicen, porque a veces viven en zonas difíciles, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y demás, y dicen, tenemos miedo, obvio tenemos miedo, somos hombres y tenemos miedo. Sin embargo, como sacerdotes, y es lo que le admiro a muchísimos sacerdotes a lo largo de la provincia, hay una gran cantidad de hombres sacerdotes entregados 7x24 que valientemente están en medio de conflictos dando la cara, evangelizando. Iglesia de puertas abiertas. Esto es importante y es lo que he platicado con muchos de ellos. Porque pues, si cierras la iglesia en ese momento, pues va a ser mayor la desesperación de esa Exacto. comunidad, ¿no? Y ellos dicen, nosotros somos una casa de puertas abiertas. Porque la balacera o el crimen fue adentro de la iglesia. Hay detectadas, nosotros hemos detectado 850 amenazas de muerte y extorsiones a sacerdotes en el país en los últimos años. Padre, o coopera, ¿verdad? El famoso derecho de piso, porque está eso, a los padres también luego les cobran derecho de piso, o usted cállese, usted no vio nada, porque si no le llenamos su parroquia de muertitos, cosas por eso, y muchos curas, muchos sacerdotes conocen a su gente, incluso muchos de los hoy sicarios que eran niños, que crecieron en esos pueblos, hoy se han convertido, ¿verdad?, en sicarios, en parte de las fuerzas del crimen organizado, y muchos padres los conocen, los bautizaron posiblemente. Estamos tocando un punto muy delicado. Estamos con el padre Omar Sotelo del Centro Católico Multimedial. Me encuentro aquí en las instalaciones de este lugar donde incluso han producido tu equipo una serie de películas, la primera Hermano Narco y después otras que me comentarás, pero yo te quería preguntar esto desde el día en que nos íbamos a ver. ¿Por qué estos muchachos que estuvieron en la iglesia, que los conoció el padre, que incluso los identifica, por qué siguieron este camino? ¿Por qué se convirtieron en sicarios, violando todos los mandamientos, violando un bautismo, violando todos estos valores que en algún momento este muchacho o niño pasó por ahí? Fíjate, Guillermo, que cuando se asesina a un sacerdote, no se asesina solo a una persona, sino a todo un organismo. Este organismo estabilizador, como te mencionaba. Precisamente cuando se desestabiliza la comunidad, dejando en la orfandad a esta comunidad por el asesinato de su cabeza, entre comillas, porque es un servidor, un sacerdote, entonces el crimen organizado enquista en esa comunidad, primero que nada, la cultura del temor, la cultura del silencio. Quieren tener callada a la comunidad. ¿Para qué? Para que ellos puedan generar en esa comunidad, fíjate, la narcocultura, la narcoeconomía, la narcopolítica. Y esto es importante porque decías, ¿por qué los muchachos? La narcocultura. Hoy vemos, o sea, hay una manera en donde podemos hasta exaltar a los sicarios, a los grandes, o sea, vemos los narcocorridos, los corridos tumbados, este tipo de cosas en donde incluso se exalza, ¿verdad?, la presencia del narcotraficante, en los conciertos, las fotos de tal o cual líder de cierto cártel. Esto se vuelve inspiracional, y entonces los muchachos, a falta de oportunidades en su tierra, porque sabemos, hay muchos lugares en nuestro país que son tremendamente pobres, empobrecidos por muchas cosas, y los muchachos no tienen más opciones
más que aquella que llega un narcotraficante, un sicario, oye, mijo, te doy tanto dinero porque te vuelvas halcón, te doy tanto porque entres a esta célula, te doy tanto porque sigas recluso, o sea, y entonces se reclutan a los muchachos, ellos entonces dicen, esto es lo que me da, esto es mi vida, ese es el estilo de vida. Y el dinero muy a la vista, brilla ese dinero frente a unas horas de trabajo de un trabajo que en ocasiones pero te digo una cosa, con un sueldo mínimo o a veces un poquito más del mínimo o no sé qué otra cosa ocurre más allá de este aprieto económico en la que están. Mira, yo creo que el crimen organizado actualmente ha llegado a tal perversidad que, te digo, ha generado esta narcocultura inspiracional. Incluso hay hasta una narcorreligión, la Santa Muerte, Martín Van Verde y todo esto. ¿Sí? Esto genera estatus. Cuando un chico que no tiene nada, cuando un chico que se ve incluso marginado porque no tiene trabajo, porque ve a su familia empobrecida, en la miseria, porque no tiene más aspiraciones en la vida más que a lo mejor matar un puerco para comer, y de repente se ponen unas botas o cinturón piteado, o simplemente trae un carro último modelo, la moto, y trae dos mujeres, o un smartphone, o un teléfono y la última tecnología, te da estatus. Es que yo soy un duro, es que yo pertenezco a este cártel, es que yo soy acá, o sea, es un estatus, Guillermo. El joven en eso se ve hipnotizado, y entonces ¿qué dicen? Bueno, pues o sea, pues mientras esté aquí, pues lo voy a vivir, pues a lo mejor el día de mañana. Yo tuve la oportunidad de conocer a un muchacho, un sicario, muy joven, y me decía, yo sé que ya se acabó mi vida, de aquí no salgo vivo, pero pues lo que hice ya lo hice. Se enganchan, así los enganchan, y hay una perversidad. Entonces es una narcocultura, y es peligrosísimo eso, porque está arrasando con generaciones de jóvenes que, como sabemos, son carne de cañón, desechables, utilizados en un momento, y mientras tú me sirvas vas a funcionar. Cuando ya no, pues te extermino, te desecho, y pues ahí queda la situación. Es tremendo, muy duro. Estamos con el padre Omar Sotelo aquí en el Centro Católico Multimedial, en donde ya estamos hablando de un diagnóstico bastante delicado. Estamos hablando de estos jóvenes que se han metido al crimen organizado o los han metido, y nos vamos a mover un poquito del lugar, en un lugar quizá más sagrado que donde estamos en este momento, para que continuemos con esta entrevista, si te parece. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Estás viendo Guillermo a Fondo con el periodista Guillermo López Portillo. Te recordamos que te suscribas a nuestro canal y a nuestras redes sociales. En un momento continuamos. Llegamos a ti por cortesía de Carnicería La Madrileña. Más de 80 años brindando calidad y servicio. Te recordamos que si quieres adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, lo puedes hacer en nuestro sitio web www.guillermolopesportillo.com/libro, en Amazon, Google, Apple, Kobo, Candy, El Sótano, en sus versiones de papel y digital. Gracias por continuar con nosotros en tu podcast. Tu amigo Guillermo López Portillo, periodista, te da la bienvenida a la segunda parte de este episodio especial. Estamos hablando sobre la Iglesia Católica, sobre la presencia del crimen, pero también de algunas formas diferentes de comunicar. Nos encontramos en una capilla aquí, en un lugar interesante que nos ha abierto la puerta hoy. El padre Omar Sotelo. ¿Cómo estás, padre? Guillermo, bienvenidos. Estamos aquí en la Capilla de la Reina de los Apóstoles, la capilla del Seminario de la Sociedad de San Pablo. Bienvenidos a su casa. ¿Qué hace la Sociedad de San Pablo? La Sociedad de San Pablo es una congregación religiosa fundada por el padre Santiago Alberione, quien, un hombre visionario, tuvo esta intención de hacer algo
por los hombres y las mujeres del nuevo siglo y a través de los nuevos instrumentos de la comunicación social del siglo pasado. Sí, entonces hoy este mensaje, esta misión que nosotros como paulinos tenemos es evangelizar a través de los modernos medios de comunicación social. San Pablo, y también es una librería, porque llegas en la parte de afuera, se ve que es una librería, distribuyen libros desde hace algunos años, pero ustedes han adoptado esta misión de comunicar de otra manera. A eso era lo que quería yo llegar, a lo que están haciendo ahora, tu padre, por ejemplo, haciendo un documental llamado Hermano Narco. ¿Por qué hacer un documental Hermano Narco y los otros 2 documentales, o 3 que han seguido en esta serie de documentales? Hemos hecho nosotros una serie de cortometrajes que son Hermano Narco, son 3 cortometrajes que están en YouTube, ya los irás viendo, los estamos viendo en pantalla, y el documental de Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, que toca este sensible tema de la violencia contra los sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en nuestro país. ¿Cuál ha sido, hablábamos ya del diagnóstico de estas poblaciones penetradas por el crimen, donde decía yo, antes los criminales venían de fuera, ¿no? Y siempre se les echaba la culpa, y ahora pues resulta que muchos de los malos, entre comillas, pues son parte de esa comunidad, y pues ojalá que ellos también pues vieran alguna luz de cambio, o que la Iglesia Católica, y quizá incluso algunas otras iglesias, no solo la católica, las evangélicas, que hay muchas en México, les arrojaran alguna luz a estos personajes que están haciendo tanto daño en las comunidades, ¿no? Fíjate que esto es importante que lo menciones, porque se ha vuelto, por decirlo de esta forma, ya una situación endémica, ¿no? Porque los muchachos que hoy encabezan estos grandes cárteles, pues nacieron en esas comunidades, se fueron formando en esas comunidades, fueron reclutados en sus propias comunidades. Y hoy, algunos pues, de sus familiares ya murieron, otros migraron, otros creo que estuvieron también en la cárcel, algunos estuvieron en la cárcel y regresaron. Han vivido, han absorbido. Donde el crimen es parte ya natural de ellos. Es una cultura, es una narcocultura. Y esto es importante porque, mira, hace unos días tuve la oportunidad de estar en Washington, D.C., en la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa, en donde el tema, pues, de la violencia contra la Iglesia es verdaderamente importante y fuerte, porque la violencia que se genera en México contra la Iglesia Católica, el gran porcentaje de la violencia es ejercida por el crimen organizado. Y como decíamos en el bloque pasado, ¿verdad? Porque el crimen organizado ve en las comunidades eclesiásticas una estabilización, un estabilizador social que afecta los intereses del crimen organizado, y por eso tratan de erradicarlo. Me decían gente allá en Washington, algunos embajadores de América Latina, recuerdo al embajador de Ecuador, muy educado, no recuerdo el nombre, pero el embajador de Ecuador allí en Washington, de una manera muy diplomática, me decía, bueno, padre, usted nos viene a hablar de este tema aquí a Washington, de la violencia contra la Iglesia en México, y eso a nosotros, ¿a qué nos importa? Igual algunos congresistas allá nos dicen, bueno, ¿y eso a nosotros qué? Es un problema local. Y yo les decía, sí, ciertamente es un problema local, problema que surge en México, pero hoy el problema que puede ser local tiene repercusiones globales. Y sí, lo que vemos con nuestros jóvenes que hoy son reclutados en el crimen organizado, ese efecto lo vemos en los jóvenes de los países que son consumidores, y hoy tenemos una gran cantidad de jóvenes consumidores afectadísimos, y los gobiernos están sufriendo ese tipo de situaciones, lo vemos, ¿no? ¿Consumidores de qué? De droga, de todo este tipo de situaciones, ¿no? El fentanilo hoy tan en boga, que está dañando las mentes y los corazones de los muchachos de estos países consumidores. Pero en nuestros países, nuestros jóvenes están siendo reclutados y están siendo asesinados porque son carne de cañón
para transportar y hacer trasiego de este tipo de materiales. Sí, por favor, como políticos, como miembros de la sociedad, no evadamos lo que está ocurriendo en todos esos países de Centroamérica y lo que está ocurriendo en los países de Latinoamérica. Es muy similar. Somos hermanos, no podemos negarnos a porque la violencia atraviesa las fronteras, ¿no? Ahora que hemos seguido tanto el tema de los migrantes también por años, atraviesa, igual que los migrantes van a seguir atravesando las fronteras y más en este momento. Exactamente, Guillermo, y esto es importante porque te digo, este problema que es local se vuelve global y es ahí donde nosotros nos hemos interesado. O sea, el asesinato de sacerdotes no nada más es porque mataron a una persona, no. Un sacerdote también está ayudando a cambiar la mentalidad de los muchachos y de hombres y de mujeres para que tengan una posible transfiguración en su propia vida y tengan opciones distintas a las que el crimen organizado hoy les ofrece a los muchachos. Por eso es una especie de competidor que le estorba al crimen organizado, y por eso el asesinato de sacerdotes, me decía el exnuncio apostólico en México, Franco Coppola, al que le mandamos un saludo, ¿verdad? Él estaba muy preocupado cuando llegó a México, y me acuerdo que en esa época habíamos nosotros escribimos el libro de Tragedia y Crisol del sacerdocio en México, y me acuerdo que cuando lo publicamos, ¿verdad?, el nuncio apostólico vino y lo leyó, y entonces me llama por teléfono, y te platico rápidamente, fue muy vaciado la manera en cómo me llama. Ahí en tu casa suena el teléfono, yo acabo de desayunar y me dicen, oye, te habla el nuncio apostólico. El nuncio apostólico, para sí, los que no sepan, es el representante del Vaticano en México. Exactamente. Sí, un hombre muy importante de la Iglesia Católica. Sí, claro. Entonces, cuando me llama, yo digo, el nuncio te llama para dos cosas, o para hacerte obispo o para regañarte. Y a mí no creo que me hagan obispo, me van a regañar. Y recuerdo que le hablo a mi jefe de información, a Guillermo Gazzanini, ¿verdad? Y fuimos con el nuncio a presentarle lo que estaba pasando. Y entonces él, cuando ve esta realidad de lo que pasa, verdaderamente cambia su forma de pensar de lo que el crimen organizado está causando en la juventud de México, en nuestra tierra, y que tiene efectos verdaderamente impresionantes en otros lados. Por eso yo creo que lo que platicamos toca fibras muy sensibles de lo que nos pasa. Finalmente, ¿nos puedes comentar algo de lo que estás haciendo con estas animaciones, con estos especies de cómic o con estos videos también cortitos? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que dicen ahí y a quién quieres llegar? Precisamente, no solo nos quedamos en dar una denuncia, ¿no? O sea, la Iglesia anuncia, pero también denuncia, y nosotros queremos también dar un paso, y por eso hemos ofrecido, ¿verdad?, algunos aportes. En el Centro Católico Multimedial hemos producido 3 cortometrajes que se llaman Hermano Narco, que tienen como objetivo, ¿verdad?, el llegar al corazón de aquellos que se han deshumanizado, ¿sí? Parecería que es utópico, ¿verdad?, pero yo sé que aquellas personas que hoy se han reclutado en el crimen organizado, que lamentablemente se han deshumanizado, lo hemos visto, la forma en cómo ya ellos actúan, ellos no nacieron siendo malos, sino que se fueron descomponiendo, a tal grado en que se han desencarnado y deshumanizado. Te quiero recordar lo que me decía la madre Antonia Brenner. La madre Antonia Brenner era una rica señora de Beverly Hills, y empieza a ir a visitar con frecuencia el territorio mexicano de California, y empieza en la cárcel de Tijuana, una de las cárceles más peligrosas, bueno, con estos índices de motines muy fuertes, pero también había un pueblito adentro, había venta de comida, había venta y también había zonas muy peligrosas, pero ahí se quedó a vivir la madre Antonia Brenner, adentro de la cárcel. ¿Para qué? Para que su labor fuera mucho más cercana. Entonces, yo como parte de Iniciativa México la conozco y la entrevisto
una vez más me encuentro este personaje. No quiero ser entrevistada, no quiero salir en la televisión. Madre, usted es un personaje en Tijuana, todo el mundo la conoce, a la madre Antonia Brenner, porque era la que amortajaba a las víctimas de las ejecuciones. Ella personalmente. Sí. Ella la que se reunía, la buscaban una gran cantidad de capos del narcotráfico en aquel entonces, hasta que finalmente se queda a vivir adentro de la cárcel. Entonces yo le pregunto esto que me estás diciendo ahorita, padre, y ella dice, cuando tengas a tus hijos, cuando tengas a un menor de edad, no le digas, no sirves para nada, porque si tú le dices a un menor, no sirves para nada, estás sembrando, estás criando a un sicario, a un delincuente o a un muchacho que va a entrar al crimen seguramente. Y es ahí donde nosotros queremos tener esta aportación, ¿no? Decirle a aquellos, de hecho, Hermano Narco, creo yo, y puedo decirlo con toda confianza, creo que es el primer producto que va dirigido a los miembros del crimen organizado. De hecho, Hermano Narco, causa. ¿En qué años? El primer Hermano Narco lo sacamos ya hace, yo creo que unos 10 años, ¿no? 10, 12 años hemos sacado el primer, y hemos hecho 3, ¿no? El último lo sacamos hace 3 años, trabajamos con 2 actores colombianos de gran prestigio, Andrés Sandoval. Está dirigido a ellos. Y está dirigido precisamente pues a las personas que por circunstancias diversas pues lamentablemente se reclutaron en este tipo de organismos y se fueron deshumanizando. Y el objetivo de Hermano Narco es ese, o sea, eres nuestro hermano, eres un ser humano, no fuiste malo siempre, te fuiste deshumanizando. Entonces el objetivo de Hermano Narco es tocar aquellos corazones deshumanizados hoy para tratar de encontrar ese vestigio de humanidad y al menos, ¿verdad?, recobrar un poco de eso que se ha perdido. Y yo creo que eso es un trabajo que podemos hacer para transformar el entorno que estamos viviendo, porque la violencia no se ataca con más violencia, eso es evidente, ¿no? Pues sí me quedan muchos temas que platicar. Yo creo que nos tendremos que encontrar en alguna otra ocasión, porque hay otros temas delicados que también se están sufriendo dentro de la Iglesia Católica y que los tocaremos también más adelante. Mientras tanto, quiero agradecer también a la gente que nos sigue en Spotify, que es mucha. Estoy muy agradecido también por la gente que nos escucha y que nos sigue también en las diferentes redes sociales. Para concluir, sí, no quiero dejar de tocar el tema del nuevo Papa. El nuevo Papa, cuando te busqué, todavía no estaba la elección. Este nuevo Papa, que es León XIII. León XIV, es el nuevo Papa, que la verdad es que sí ha sorprendido mucho su nombramiento, pero por todo lo que hemos platicado, creo que ha entrado con muchísima fuerza, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre el nuevo Papa León XIII? 14. ¿Cuál es tu visión sobre el nuevo Papa León XIV? Y apenas hace unas horas veía yo su árbol genealógico, de dónde viene, y es impresionante porque viene como de 4 o 5 razas diferentes, y viene de Cuba, y viene de Nueva Orleans, está bastante interesante. Se forma en América Latina, en Perú. Se forma en Perú, en América Latina. ¿Cuál es el mensaje de por qué él es el nuevo Papa? Mira, yo soy un convencido de que los papas que llegan a responder a las necesidades propias de la época que está viviendo la Iglesia, como lo fue en su tiempo Juan XXIII, como lo fue en su tiempo el Papa León XIII, de quien el Papa León XIV toma el nombre. León XIII es importantísimo porque él escribe 2 encíclicas importantísimas en su época. Es el primer Papa grabado en una cámara de cine. Habla en la Támesis Futura, ¿verdad?, de la importancia de las nuevas técnicas de comunicación social. Es el que habla en la Rerum Novarum de la dignidad del trabajo y del trabajador en aquella época. La Rerum Novarum, ¿no? La Rerum de León XIII. Sí. Hoy Papa, obviamente Papa Juan XXIII, Vaticano II, Pablo VI ha abierto a las nuevas formas. Puede decirse que su formación, porque bueno, yo también vengo de una familia que estuvo en las comunidades eclesiales de base. De base. Y en la colonia Martín Carrera.
ahí estaban varios sacerdotes trabajando, defendiendo a las personas que vivían en vecindades, que iban a ser lanzadas de las vecindades por estos dueños que tenían mucho poder y que pues eran rentas congeladas y las vecinas estaban en pésimo estado. Y bueno, los sacerdotes católicos y mis papás y mis padrinos se unieron ahí para tratar de hacer algo. Hicieron cooperativas, estoy hablando de los años 70 y principios de los 80. Surgen de este auge de la doctrina social cristiana. Te iba a preguntar, de ahí viene también este nuevo papa, o sea, él también fue parte de estas comunidades eclesiales o no precisamente. Yo creo que no, o sea, es un papa que obviamente va asumiendo mucha formación, obviamente también de lo que fue Juan Pablo II. Yo creo que está muy identificado con la pastoral de Juan Pablo II, obviamente también muy querido y tomando el curso del Papa Francisco, y de Papa Benedicto XVI. Pero yo creo que León XIV hoy está marcando para la Iglesia un nuevo caminar, un caminar cercano, partiendo también de la tradición importante de la Iglesia, de esa tradición, de esa liturgia, de esos modos de transmitir el Evangelio, partiendo de la Iglesia, ¿no? Entonces, el mismo nombre del Papa León XIV es fuertísimo, porque viene a manifestarle a la Iglesia, ¿verdad?, el reforzamiento de los pensamientos de estos papas, como te decía, ¿verdad?, que revolucionaron el pensamiento de la Iglesia Católica en el mundo, ¿verdad? Eso es importante. Si te parece, cerramos con la página tuya de internet o la red social donde pueden ver todos los contenidos que estuvimos comentando hoy. Claro que sí, nuestra página es www.ccm.org.mx y en Facebook también @ccm multimedial. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Hoy hemos tenido un episodio especial, hemos tocado varios de los temas y gracias por seguirnos. Gracias a Alejandro Hermenegildo en la cámara, gracias a Pedro Rodríguez en la edición, también gracias a Rodrigo Díaz en la página web, gracias también a Kenia Espejel que nos ayuda también en las redes y bueno, los esperamos en un nuevo episodio próximamente. Soy el periodista Guillermo López Portillo y gracias por acompañarnos. Gracias por habernos acompañado en este episodio de su podcast Guillermo a Fondo. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto YouTube. La versión de audio de este episodio la puedes encontrar en Spotify, iVoox y ahora en Apple Music. Te recuerdo que si deseas adquirir el libro Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, puedes hacerlo en nuestro sitio web o directamente en Amazon, en Sótano, Gandhi, Apple Books y Kobo. Yo soy Rodrigo Díaz, Vendrux, y hasta la próxima.